Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a empezar a desarrollar ejercicios con vectores en tres dimensiones, pero vamos a primero ir conociendo a través de este tipo de ejercicios desde las nociones más básicas y así seguir subiendo y subiendo de nivel. Bien, así que vamos a empezar con este ejercicio que me piden determinar la magnitud y los ángulos directores coordenados de las fuerzas resultantes. Además, trace este vector sobre el sistema de coordenadas. Muy bien, lo que me están pidiendo aquí es básicamente encontrar un mi vector resultante y no solamente encontrarlo, sino también trazarlo, pero como ustedes se dan cuenta, este ya no es un campo en dos dimensiones, sino es un campo ya en tres dimensiones. Y va a tener una pequeña particularidad, ¿no? Que obviamente aquí iremos enseñando cómo es esto. Así que vamos a ver ya. Como ustedes pueden ver, me están pidiendo calcular mi fuerza resultante, ¿no? Y mi fuerza resultante sabemos que es igual a la suma de todas las fuerzas, en este caso de la fuerza uno y de la fuerza 2. Bien, fuerza uno y sumado con la fuerza 2. Muy bien, ya, pero esto ya lo conocemos. Antes de seguir continuando con este problema, tenemos que saber que como ya lo vimos anteriormente, vamos a expresar esto en su forma vectorial, tanto en eje X, Y y Z. Bien, pero cuando hay un vector que está pues en medio de los tres, ¿no? Que está entre el eje X, Y y Z, pues va a tener una forma particular de desarrollarse. Y si nosotros recordaremos cómo es la definición del vector unitario, recordaremos que la definición del vector unitario es igual al vector entre su módulo, ¿verdad? Y si es que yo quiero encontrar solamente su ángulo, el vector, es decir, en puro vector, entonces mi fuerza en forma vectorial es igual al módulo multiplicado con el vector unitario, ¿verdad? Pero esto de acá también se puede expresar en una forma que tenga incluido a los cosenos, o es decir, mejor dicho, a los ángulos con los que va a estar representado este f. Como así, de la siguiente manera. A ese mismo f yo también puedo llamarlo f por el coseno de alfa para i más f por el coseno de beta para j más f por el coseno de gamma para k. Bien, ¿esto qué quiere decir? Que siempre cuando yo tenga un ángulo de, por ejemplo, de esta manera, este alfa siempre va a ser el que está pegado a x, es decir, con el vector, el ángulo que tiene directamente con el eje x. Este beta es el ángulo que tiene directamente con el eje y, es decir, con el eje y este gamma con directamente con el eje z. Bien, pero esto obviamente lo vamos a ver ya en la práctica. Bien, así que vamos a desarrollar. Como mencionamos, vamos a analizar cada uno de los vectores uno por uno. Bien, el F1 o el ángulo o la fuerza 1 sabemos que es igual a quién. Pues antes de pasar a utilizar esta forma que hemos mencionado, vamos a recordar un poco lo que hicimos antes, ¿no? Antes de empezar a aplicar netamente ya esta forma. Recuerdan que antes, por ejemplo, cuando nos daban este ángulo, este vector, y está en los ejes X y Y, lo que tenemos que encontrar primero es uno de los ángulos, ¿no? Así que vamos a encontrar uno de esos ángulos, ¿bien? Pues aquí tenemos, aunque este es un triángulo ya conocido, siempre es necesario recordar cómo se puede encontrar, ¿no? Cómo se puede encontrar ese ángulo. Yo aquí tengo este ángulo, por ejemplo, le voy a llamar θ. Sabemos que aquí es 4, aquí es 3 y aquí es 5. Si yo quiero encontrar ese ángulo θ, recordemos que θ es igual a la arcotangente de ¿quién? De 3 sobre 4. De 3 sobre 4. Y ese θ es igual, a ver, saco mi calculadora y eso me da un valor de 36,86. 36,86. Bien, aunque sea un poco fácil este triángulo, pero en caso de que nos pongan otro, pues ya sabemos cómo se encuentra, ¿no? Ya muy bien. Entonces, si es que eso es lo que pasa, ¿cuánto es bueno, pues su componente en X? Como está trabajando solamente en el plano YZ, pues su componente en X va a ser cero. Bien, ¿sumado con quién? Su componente en Y. ¿Quién es su componente en Y? Pues para recordar, ¿no? Como mi ángulo está acá, mi componente en Y, frente del ángulo, recordemos que es el seno, ¿verdad? Y así va a estar. Muy bien, por lo tanto, mi componente en Y sería la fuerza 1 multiplicado con el seno del ángulo θ, ¿no? Pero yo ya sé cuánto vale mi fuerza 1, pues sí, sí sé, porque ya me la dan que vale 450. Por aquí lo estamos poniendo. Más 450.
¿Y el seno del ángulo quién era? El seno del ángulo multiplicado con el seno del ángulo tita, que es 36, con el seno de 36,86. Bien, ¿esto en dónde está? En J, ¿verdad? Ya está. Ahora vamos con el eje Z. Bien, aquí qué será, positivo o negativo. A ver, vamos a analizarlo. Como esto ya lo vimos, ya está analizado. Vamos a analizar en el eje Z. En el eje Z, este nuevamente es mi ángulo. ¿Y quién está aquí? Está, está en la parte negativa, ¿no? O sea, en dirección contraria. Y aparte aquí es el coseno, ¿no? Debajo del ángulo es el coseno. Por lo tanto, aquí va a ser negativo y se va a utilizar el coseno. ¿Bien? Negativo fuerza. La fuerza sabemos que vale 450. He multiplicado con el coseno del ángulo, que sería 36,86. ¿Bien? ¿En dónde? En K. Y esta ya tendríamos en el análisis de la fuerza 1. Ahora vamos a ver mi análisis de la fuerza número 2. ¿Qué me dice mi fuerza número 2? ¿Dónde está? Ah, ya. Aquí sí vemos un montón de ángulos, ¿no? 45, 60, 120 y así. ¿Y a esto qué quiere decir entonces? Justamente para este tipo de ángulos es recomendable utilizar esta forma que te estoy mencionando acá. A ver, por aquí. Esta forma que te estoy mencionando acá, que la hemos sacado a partir del vector unitario, ¿no? Aquí está, en función de los cosenos de alfa, beta y gamma. ¿Bien? Y como te mencioné hace un momento, f, ¿cuánto vale f acá? Es 525. 525. El coseno de alfa. ¿Quién es el coseno de alfa? Como te vuelvo a mencionar, el coseno de alfa viene a ser el ángulo que está más cerca al x. En este caso viene a ser 45. Es decir, si tú lo quieres ver de una forma más fácil, es el que está netamente entre el eje X y solamente el vector. Bien, en este caso es 45 para el eje X. Así que vamos a poner acá por el coseno de 45. ¿En dónde? En Y. Aquí sí. Aquí, bueno, aquí el signo, el positivo o negativo, te lo va a dar el coseno. Así que aquí, por más que parezca que sea positivo, negativo, lo que sea, siempre vamos a colocarle más, porque al final es el coseno, el ángulo, el que le da el sentido positivo o el sentido negativo, ¿bien? Así que una vez dicho esto, podemos seguir continuando. Nuevamente, ¿quién es en el eje J? En el eje J, ¿quién es? Es el mismo F, es decir, 525 multiplicado con el coseno de beta. ¿Y quién es el coseno de beta? El coseno de beta es el ángulo que está con el eje Y. ¿Bien? Con el eje Y, es decir, de F contado hasta Y. ¿Y quién es ese ángulo? Ese ángulo es 120. Muy bien, ya sabemos que ese es el ángulo. Sabemos en dónde es, en J. Ahora sí, nuevamente vuelvo a colocar el símbolo positivo. ¿Ese F quién es? Es 525. Ahora vamos a analizar obviamente en el eje Z, ¿no? En el K. El coseno de gamma. ¿Quién es el coseno de gamma? El coseno de gamma es el ángulo que está más cerquita al eje Z. En este caso, como estamos viendo aquí, es 60. Así que eso es lo que vamos a colocar. Coseno de 60. Coseno de 60 en K. Bien. Así que ya tenemos esto. Ahora yo lo que quiero es encontrar mi fuerza resultante, ¿no? Y si nosotros nos acordamos para encontrar la fuerza resultante, lo que tenemos que hacer es sumar el F1 y el F2. Bien, así como estoy señalando aquí, vamos a sumar F1 más F2. Aquí por gráfico, aquí como ya lo habíamos mencionado, me sale FR. Sabemos que esto es FR en modo vector obviamente y empezamos a sumar. Entonces aquí 0. En el eje en Y o en X, 0 más este número 525 coseno de 45, eso me va a dar un valor de, a ver, en la calculadora lo va a hacer, es 371,231. 231. Muy bien, eso es en Y. Aquí le ponemos un sombrerito por si acaso. A ver, aquí el que sigue, ¿quién es? A ver, vamos a ver aquí. El que sigue es en J. En J es 450 seno de 36 sumado, ven por acá, con 525 coseno de 120. Así que vamos a sumar eso. Sacamos la calculadora y eso nos va a dar un valor de positivo 7,437 en J. Muy bien. Y ya tenemos ese valor. Y como si ustedes se dan cuenta, eso es un valor negativo, ¿no? Pero que eso ya mismo lo va a dar el ángulo. Así que no es necesario
guiarse así como en el primer método de la fuerza 1 que hemos visto antes, ¿no? Bien, así que una vez dicho eso, continuamos. Sumado con, en K, ¿quién sería? Menos 450 coseno de 36 sumado con 525 coseno de 60. Entonces eso me va a dar un valor de, uy, bueno, aquí sale negativo. Aquí no es más, aquí es menos. Negativo, ¿negativo qué? Negativo 97,549. Perdón, 546 en K. Y bien, ya tenemos mi fuerza resultante. Pues ya que tengo mi fuerza resultante, ¿qué es lo que puedo hacer ahora? Pues aquí me piden determinar la magnitud y los ángulos directores. Ya, vamos a analizar uno por uno. Vamos a analizar primero la parte que me dice calcular la magnitud. Es decir, vamos a encontrar su módulo, ¿no? Vamos aquí el módulo de FR. Bien, el módulo de FR recordemos que se encuentra de la siguiente manera. FR es igual a la raíz cuadrada de ¿quién? De la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado más la componente en z al cuadrado. Todo eso en raíz. Muy bien, entonces si yo reemplazo eso, ¿cómo me quedaría? FR. Ay, perdón, esto ya no va. Es igual. F de x sabemos que es la parte que está aquí. X, y y z. Con todo y símbolo. Y signo, perdón. Que sería 371,231 al cuadrado más 7,437 al cuadrado más, a ver, aquí es negativo, negativo 97,546 al cuadrado. A todo esto le vamos a sacar su raíz, ¿bien? A todo esto le sacamos la raíz y eso me va a dar un valor de ¿cuánto? A ver, sacamos y eso me va a dar un valor de 383,904 newton. Y muy bien, ya tenemos aquí nuestra fuerza resultante y esa es una de las preguntas que me pide este problema, ¿no? Así que ya tenemos resuelta una. Ahora la siguiente pregunta me dice eh, los ángulos directores. ¿Cuáles son los ángulos directores? Ah, ya, pues si nosotros nos recordaremos a lo que mencionamos hace un momento. A ver, por aquí, miren. Miren, nosotros aquí los ángulos directores son estos que yo les mencioné, el alfa, el beta y el gamma, que se pueden encontrar a partir del vector unitario como se mencionó. Bien, pero ¿qué más? ¿Qué más? ¿Con qué vamos a igualar esto para que nos pueda encontrar nosotros este ángulo? Pues si nosotros lo interpretamos como la fuerza resultante, que está aquí, miren, es la que estoy encerrando con este resaltador, pues nosotros aquí nos podemos dar cuenta de lo siguiente, ¿no? Que yo puedo igualar aquí las fuerzas que están en X con las fuerzas que están en X, bien, y de ahí como el FR ya lo conozco, lo acabo de encontrar, simplemente me quedaría un incógnito que sería el alfa y lo podría despejar. Y ahí encontraría mi ángulo alfa, de la misma manera haría con mi ángulo beta y de la misma manera haría con mi ángulo gamma, ¿no? Igualando, igualando, igualando todo desde esta parte. Bien, así que una vez dicho eso, lo que yo voy a hacer es empezar a reemplazar. Pues por aquí vamos a colocar para I, para la parte I, ¿cómo sería? Igual o no, por aquí está, miren. F coseno de alfa, F coseno, bueno, en este caso sería FR coseno de alfa. ¿A quién es igual? Es igual a 371,231. Entonces yo despejo el coseno de alfa. El coseno de alfa es igual a 371,231 dividido entre FR, ¿no? ¿Y quién es FR? 383,904. Entonces, ¿cuánto vale este ángulo alfa? Este ángulo alfa vale un valor de 14,76. Y ya tendría mi primer ángulo. Y muy bien. Ahora vamos a calcular lo que sería en el eje J. ¿Y cómo sería aquí en el eje J? Pues de la misma manera, miren. En el eje J sería f por coseno de beta es igual a este número 7,4. Así que vamos a hacer eso, ¿no? FR, a ver, con un color oscuro.
aquí sería FR por el coseno de ¿quién? De beta, como menciona acá, es igual a ¿cuánto? A 7,437. Muy bien, entonces yo despejo el coseno de beta, 7,437 dividido entre FR, que sería 383,904. Entonces, el beta es, bueno, ya sabemos que esto lo pasamos como arco tangente y de ahí sale el ángulo, ¿no? ¿Cuánto queda eso? 88,88 grados. Y ya tendría lo que sería mi ángulo beta. Ahora yo quiero encontrar mi ángulo o analizar la parte en Z. Bien, y en Z obviamente está representado por K. ¿Cuánto vale esto? Aquí también está expresado. Como ustedes pueden ver es la fuerza resultante por el coseno de gamma, que es igual a ¿cuánto? A negativo, aquí con todo y signo. 97,546. Nuevamente despejo el coseno de gamma, que es igual a negativo 97,546 dividido entre 383,904. Muy bien, entonces ¿cuánto vale mi ángulo gamma? Mi ángulo gamma vale 104, 104,71. Y ya tendría todos los ángulos y mi fuerza resultante ya tendría todo, ¿no? Pero ¿qué es lo que me piden adicional? Trace este vector en las líneas en el sistema coordenado. Ya, entonces me piden encontrar este mismo, esta misma fuerza resultante que acabo de encontrar, pero me piden que lo vaya en un sistema coordenado. Ya, perfecto, vamos a hacer eso. Nosotros vamos a graficar nuestro sistema, que de la siguiente forma, ¿no? Por aquí colocamos y a ver, y ya estaría. Ya tenemos aquí nuestro eje. A ver, la segunda disposición que aquí me están dando. Y, Z y X. Ya. Aquí es Y, Z y por aquí está X. Muy bien. Ya, entonces miren, para no estar subiendo y bajando vamos a colocar esto un poquito más abajo. A ver, aquí está. Y miren, aquí tenemos nuestra fuerza resultante. Ya, ahora, ¿cómo es que yo lo puedo graficar? Pues ya, para que yo pueda graficar esto vamos a hacer algo bien simple. Nosotros simplemente vamos a trazar una línea, o sea, representando a los vectores, ¿no? En el eje X, ¿quién sería? Un monto positivo, ¿no? Que va para acá, para la parte positiva. Ya, perfecto, va para acá. Entonces sabemos que es positivo. Para el eje Y, también sabemos que es positivo, es 7, y tanto. También para acá. Y para el eje Z sabemos que es negativo. Vamos hacia abajo, entonces. Muy bien. Entonces, según esta disposición, el vector resultante podría quedar en esta forma. Para acá. A ver, un poquito mejor vamos a tratar de hacerlo. Por aquí quedaría mi vector resultante, ¿no? Ya está. Pero eso sería todo, no, ciertamente, porque yo tengo que indicar los ángulos. Entonces, ¿y quiénes son los ángulos? Son los de acá. Y como mencionamos al inicio, ¿quién es alfa? Alfa es aquel ángulo que está con entre el FR bueno, y en este caso la fuerza resultante que es de 14,76. Ya está. ¿Quién es el beta? El beta es el ángulo que está directamente con el eje Y. O sea, de la siguiente manera. 88,88. ¿Y quién es por último el gamma? Gamma es el que está netamente con el eje Z. Como vemos, pues la cantidad del ángulo, pues sabemos que esta va a ser su posición, que es de 104,71. Y ya tendría listo, resuelto todo lo que me están pidiendo en este ejercicio. Recuerden que si tienen alguna duda pueden dejar en los comentarios. Y si te gustó este video, dale like y suscríbete para que estés informado a la hora que siga subiendo contenido relacionado con este tema, porque recordemos que esto va a ser gradual, ¿no? Estamos empezando recién
y a medida que pase el tiempo iremos subiendo de nivel y subiremos también los temas que siguen. Nos vemos en un próximo video.